Buenas noches, hermanos. Voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes una exposición bíblica que presenté el 18 de diciembre del año 2022 en la iglesia Torre Fuerte. Y para esto, hermanos, muy importante para nosotros. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su dirección al Espíritu Santo de Dios en esta noche para que nos conduzca a lo largo de toda esta exposición bíblica. Señor Dios Espíritu Santo, en este momento le rogamos a usted, yo y todos los oyentes, le suplicamos, le rogamos que como la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, lo que Jesús hizo, dice la palabra de Dios en Lucas, nos dice a nosotros, Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran la Escritura. En este momento, Señor Dios Espíritu Santo, nosotros rogamos que usted nos abra a nosotros el entendimiento para que nosotros podamos comprender verdaderamente la Escritura, que lo que usted está diciendo, que nos está comunicando a través de estos dos capítulos en Segunda de Corintios. Y damos gracias porque usted es el que va a conducir más que toda esta exposición bíblica y va a traer a nuestros corazones la comprensión necesaria para que nosotros podamos vivir de manera práctica los principios que encontramos en nuestros pasajes de la Escritura. Muchísimas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, vamos a comenzar esta exposición bíblica. Quiero que tomen sus Biblias y vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver el verso 16 al 18. Y luego mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo número 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 10. Y hermanos, hoy les traigo un mensaje acerca de la consolación de la Escritura ante la posibilidad de la muerte. Y el tema que hoy vamos a tratar se encuentra, hermanos, dentro de los versos del capítulo 4, parte del capítulo 4 y también parte del capítulo 5 de 2 de Corintios. Y abriendo nuestras Biblias, hermanos, vamos a comenzar la exposición bíblica del día de hoy, que por cierto es un poco larga. Y vamos a tratar de hacer dos videos, más que todo, porque es demasiado larga, puede ser hasta 1 hora y media, por lo cual vamos a tratar de acortar el tiempo, no necesariamente la exposición bíblica, pero sí tratar de hacer dos videos, dos partes, para que podamos comprender verdaderamente. Así que, habiendo ustedes abierto sus escrituras, tomando sus Biblias y habiendo abierto exactamente, vamos a comenzar leyendo en 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo en el verso número 16, hermanos. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, y leemos ahí: por tanto, no desmayamos, antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Luego leemos el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O verso 18, hermanos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que se ven son eternas. Y vamos a comenzar leyendo también, hermanos, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Luego verso 3, hermanos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O el verso 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Verso 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Luego verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y de esta manera, hermanos, vamos a comenzar nuestra exposición bíblica mirando en el verso 16 y vamos a ir verso por verso. Esta no es una predicación como regularmente ustedes escuchan en sus iglesias. No es una predicación temática, hermanos, es una exposición bíblica en la cual tomamos una parte de la escritura y vamos verso por verso, verso por verso, tratando de entender cuál es la intención del autor original cuando se comunicó estos pasajes. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir verso por verso y vamos a comenzar viendo en el verso 16, donde leemos: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es el verso 16 del capítulo 4, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Y la palabra de Dios nos dice ahí: por tanto no desmayamos. Y nosotros nos haríamos una pregunta a esta altura, y la pregunta es: ¿por qué razón, hermanos, no desmayamos? ¿O cuál es la causa, cuál es la razón por qué la escritura nos dice, por tanto, no desmayamos? Y para poder saber exactamente la razón por la cual la escritura en el verso 16 nos dice, por tanto, no desmayamos, hermanos, es necesario que miremos ahí mismo a 2 de Corintios capítulo 4, verso 14, hermanos. Y ahí nos dice algo muy importante en el verso 14. ¿Por qué razón es que no desmayamos? Y esta es la razón, hermanos. Verso 14, capítulo 4. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y esa es la razón por la cual la escritura nos dice, por tanto, no desmayamos. Y no desmayamos sabiendo que en el verso 4, en el verso 14, el capítulo 4, mismo capítulo 4 donde estamos, nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y esa es la razón, hermanos, por lo que no desmayamos. Y continuando el verso 16, en la segunda parte nos dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Eso es Segunda de Corintios capítulo 4. Seguimos en el verso 16, solo estamos mirando la segunda parte, el siguiente verso, que nos dice, por tanto,
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Y hay dos razones, hermanos, por el cual podemos decir que el hombre exterior, este cuerpo, se va desgastando. La primera razón la encontramos yendo a nuestra Biblia en el Romanos capítulo 6, verso 23. Ahí leemos una de las razones, hermanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es Romanos capítulo 6, verso 23. Y esa es una de las razones básicas por las cuales el hombre exterior se va desgastando. Este cuerpo físico nuestro va desgastándose poco a poco. Y la segunda razón es que a consecuencia del pecado en nuestras vidas, esto va causando envejecimiento del cuerpo físico y al mismo tiempo las partes internas del cuerpo se van desgastando, que termina finalmente en la muerte, hermanos. El mismo verso 16 nos continúa diciendo en la siguiente parte, el interior no obstante se renueva de día en día. Y ese verso, ese pasaje, hermanos, esa parte del verso 16, cuando dice, el interior no obstante se renueva de día en día, ese es un verbo de tiempo presente, lo que significa que ese, esa renovación es algo constante, hermanos, es algo que no se detiene, que día a día el hombre interior se está renovando en nosotros. Ahora, exactamente para que nosotros podamos averiguar, hermanos, y entender realmente qué es el hombre interior, podemos abrir nuestras Biblias y ir a Romanos capítulo 7, verso 22. Romanos capítulo 7, verso 22 nos va a dar una descripción exactamente de lo que el hombre interior es, hermanos. Romanos capítulo 7, verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ese es el hombre interior más que todo, hermanos. Y luego abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, verso 10. Y Colosenses capítulo 3, verso 10 nos habla también acerca de que es realmente el hombre interior el que se va renovando de día en día, como el verso 16 nos dice. Entonces, cuando leemos en Colosenses capítulo 3, verso 10, nos dice, y revestidos del nuevo, ese es el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es una descripción, hermanos, de lo que el hombre interior realmente es. También para entender un poquito más, hermanos, acerca de lo que verdaderamente qué es el hombre interior, también abramos nuestras Biblias en Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, y ahí nosotros leemos lo siguiente. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo del Señor. Y ese es el hombre, esa es la actividad en sí del Espíritu Santo de Dios, lo que está causando que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día, nos dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, que es donde estamos exponiendo la escritura, hermanos. Ahora pasemos y miremos en el verso 17. Continúa la exposición en el verso 17. Verso 17 nos dice, porque esta leve tribulación. Y regularmente cuando hacemos esta clase de estudio es necesario a veces detenernos, hermanos, especialmente nosotros que exponemos la palabra de Dios de manera expositiva. Tenemos la tendencia de que cuando encontramos una palabra que realmente no entendemos,
Vamos a lo original, especialmente al original griego, para poder saber exactamente de qué se trata, porque usted y yo sabemos que nuestras Biblias no fueron escritas en el original de la Biblia, no fue escrito en español ni en inglés, sino que fue escrito en griego. Entonces griego es el idioma original de la escritura, y algunas palabras no son traducidas como nosotros quisiéramos, desearíamos que así hubiera sido. Entonces, cuando miramos en el verso 17, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 2 verso 17, porque esta leve tribulación, la palabra que se utiliza ahí es la palabra el afrón, y lo que significa es fácil. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo esta fácil tribulación. Verso 17, luego dice el mismo verso 17, momentánea. Y eso nos habla de algo muy importante para nosotros, y nos dice, es como un calificador que está calificando a esa leve tribulación, y nos está diciendo que es momentánea, que es temporal, que es de corta duración. Y luego nos va a decir que produce en nosotros, y dice en el mismo verso 17, produce en nosotros una cada vez y más excelente. Y esa palabra es excesivamente, fuera de toda medida. Y cuando leemos exactamente, literalmente, como la Reina Valera nos dice, produce en nosotros una vez cada vez más excelente, excesivamente y eterno peso de gloria. Y tenemos un pasaje, hermanos, paralelos para poder entender más o menos a lo que el apóstol Pablo también nos dice en una carta diferente acerca de la tribulación. Como el verso 17 nos dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Para mirar un pasaje paralelo a esto, hermanos, abramos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, verso 18, y ahí leemos Romanos capítulo 8, verso 18. Leemos: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es Romanos capítulo 8, verso 18, que nos habla exactamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el verso 17. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta fácil tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eso es excesivamente, y eterno peso de gloria. Y podemos entender una cosa, hermanos, de este verso de Romanos capítulo 8, así como segunda de Corintios capítulo 4, verso 17, que es lo que estamos tratando de entender. Podemos nosotros decir una cosa, que a mayor sufrimiento es mayor gloria. A mayor sufrimiento por la causa de Cristo es mayor gloria, mayor peso de gloria para nosotros en aquel día final. Ahora la pregunta, hermanos, que nosotros tendríamos es: ¿qué clase de sufrimiento? Y lo que produce ese peso de gloria, hermanos, realmente en nuestras vidas cuando sufrimos, es todo sufrimiento que nosotros tenemos por causa de Cristo, por causa de la palabra. Y eso es cuando usted y yo, hermanos, ponemos en práctica la palabra de Dios y la vivimos tanto dentro de las paredes de la iglesia como fuera de las paredes de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros sufrimos por causa de nuestros pecados? Ya no tenemos ese eterno peso de gloria, sino que lo que sucede, hermanos, es que perdemos recompensas en aquel día final. Y para ver exactamente lo que la escritura nos dice, miremos en
la carta segunda de Juan en el verso 8, segunda de Juan, verso 8 leemos: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo para que reciban una recompensa completa. Y ese es un pasaje, hermanos, extraído de la Nueva Traducción Viviente, aunque la Reina Valera lo leo de esta manera porque me parece un poquito más entendible. Por esa razón lo incluí ahí, hermanos. Y como vemos, cuando nosotros pecamos, sufrimos a causa de nuestros pecados, la consecuencia de nuestros pecados, y ese no agrega ningún peso de gloria a nuestra vida, al contrario, como segunda de Juan verso 8 nos dice, perdemos recompensas en aquel día, hermanos. Ahora continuemos nuestra exposición bíblica y miremos en el verso número 18, segunda de Corintios, capítulo 4, verso número 18, no mirando. Y esa palabra mirar no es un mirar como decir con una mirada perdida, sino que en el original lo que nos dice es fijando nuestros ojos en un punto. Eso es no mirando, no fijando nosotros nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón sobre las cosas que se ven. Y las cosas que se ven, hermanos, son todas las cosas que no son eternas. Nosotros lo entendemos completamente y sabemos que son cuestiones que no tienen ninguna eternidad ni ningún valor eterno, tales como las riquezas, las casas de lujo, las propiedades, una carrera educacional, hermanos, que nos eleva por encima de todos. Algunas veces somos gente dentro de la iglesia que se pelea, hermano, por alcanzar un puesto más alto en la iglesia. Carros lujosos, grandes cuentas en el banco, joyas carísimas. Esas son las cosas las cuales el verso 18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven. Esto es no poniendo nuestra atención fija o no poniendo nuestro corazón y nuestra mente en esas cosas. Y continúa el verso 18 y nos dice, sino las que no se ven. Eso es fijando nosotros nuestros ojos, nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón en las cosas que no se ven. Y para darnos un entendimiento un poquito mejor acerca de las cosas que no se ven, hermanos, abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3 y vamos a leer del verso 1 al 2. Y Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Eso es a la derecha de Dios. Y luego nos dice, poned la mira, y esa palabra es la palabra en el original, phroneite, y lo que significa es poner tu mente fija. Y eso, si leemos literalmente del original, podríamos decir de esta manera, hermanos. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, a la derecha de Dios, y pongan sus mentes fijas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso es exactamente lo que nos da una aclaración mejor, hermanos, cuando ese pasaje del verso 18 nos dice, sino en las cosas que no se ven, dice, sino las que no se ven. Eso es fijando nosotros nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente en las cosas que no se ven. Y Colosenses nos dice que son las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Nuestra mente debe estar fija en las cosas de arriba, no en las cosas temporales de esta tierra.
Y luego el verso 18 en la parte final nos dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahora pasamos, hermanos, al capítulo 5, ahí mismo, siguiendo en segunda de Corintios, capítulo 5. Recuerde que solo leímos los versos 16, 17 y 18 del capítulo 4. Ahora vamos a entrar en el segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el verso 1. Y vamos a hacer una cosa, hermanos, para tratar de darle un poco más de comprensión, la sencillez más que todo del idioma. Vamos a leer desde la Nueva Traducción Viviente el capítulo 5, verso 1. Nueva Traducción Viviente nos dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Eso es lo que la Nueva Traducción Viviente nos dice en segunda de Corintios capítulo 5 verso 1. Ahora nosotros vamos a leer, ya que dimos un poquito de entendimiento leyendo desde la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer desde la Reina Valera 1960. Este es segunda de Corintios capítulo 5 verso 1. Porque sabemos, nos dice el verso 1, porque sabemos. Y eso, hermanos, nos debemos de detener ahí para pensar. Cuando la Escritura dice, porque sabemos, es algo que usted y yo tenemos que saber. Y luego continúa diciendo el verso 1, que si nuestra morada terrestre, y esa palabra morada es la palabra oikia, y lo que significa es casa de barro. Cuando leemos todo juntos, hermanos, y oikia es morada, es casa, y leemos terrestre, lo que está diciendo es si nuestra casa de barro. Y luego nos dice el siguiente párrafo, este tabernáculo, y esa es la palabra esquenos, esta carpa. Vean cómo cambió de casa de barro a esquenos, que es carpa. Y la razón por que el apóstol Pablo está utilizando estas palabras de manera, primero nos dice, si nuestra morada terrestre o si nuestra casa de barro, y luego cambia y dice este tabernáculo, este esquenos, esta carpa. Y la razón por la que está usando, hermanos, esa palabra es porque va a introducir exactamente algo como una idea, hermanos. ¿Se recuerdan ustedes en el desierto? Se usa la palabra tabernáculo continuamente y nos da la idea de que este cuerpo es algo temporal. ¿Se recuerdan ustedes que los israelitas tenían una nube y la nube los guiaba y la nube se detenía, se paraban y armaban el tabernáculo y lo dejaban sentado para los servicios? Luego la nube se levantaba, ellos desarmaban el tabernáculo, guardaban todos los instrumentos, toda la parte del tabernáculo y lo guardaban y se ponían en movimiento. Y esa es la razón por que el apóstol Pablo nos habla cuando dice este tabernáculo, este esquenos, esta carpa, nos está diciendo que este cuerpo es como un tabernáculo, como una carpa que se desarma completamente al final de su uso y se guarda. Eso significa al final de esta vida humana, nuestro cuerpo físico, que es esta carpa, se desarma completamente y se guarda completamente en un sepulcro, donde quiera que sea, hermanos. Ahora continuamos con el mismo verso 1. El siguiente párrafo nos dice, se deshiciere. Si este tabernáculo, este esquenos, esta carpa se deshiciere, y esa palabra es la palabra muy interesante, hermano, porque se deshiciere no nos da una claridad completa
de lo que realmente el original está diciendo. Y cuando dice se deshiciere es la palabra catalúo. Y lo que significa, hermanos, es separar las partículas pequeñas de algo sólido. Y eso significa que el cuerpo se empieza a podrir y entonces las partículas pequeñas se están separando completamente. Eso es lo que significa la palabra deshacer. Y eso tiene algo muy importante porque es como si las partículas se deshicieran completamente para luego en un tiempo futuro volverse a unir nuevamente. Y eso nos da una idea rápidamente de algo que sucederá en el futuro, que es la resurrección de nuestros cuerpos. Ahora, hermanos, hay algo muy importante ahí. Y cuando dice se deshiciere, ya explicamos qué significa esa palabra. Entonces luego el siguiente párrafo nos dice tenemos. Y ese tenemos, hermanos, esa palabra tenemos introduce algo muy importante en esos pasajes de la escritura. Y es que es un verbo de presente continuo. Y la pregunta que nos produce es, ¿tenemos, hermanos? ¿Tenemos qué y cuándo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos y cuándo lo tenemos? Y eso es algo muy importante, hermanos, porque nosotros sabemos que habrá una resurrección de los muertos, como lo dice en Tesalonicenses. Pero lo que estamos leyendo aquí, hermanos, es que cuando nos dice en el verso 1, capítulo 5, verso 1, nos dice, si le hemos corrido, si nuestra morada terrestre, esta casa de barro, este tabernáculo, este esquenos, esta carpa se deshiciere, y ahí explicamos que es la palabra catalú, que es separar las partículas de algo sólido, y luego dice tenemos. Y ese tenemos introduce una pregunta. Y es, ¿tenemos qué y cuándo, hermanos? Y esa es una pregunta muy importante. Luego el siguiente párrafo nos dice, de Dios, tenemos de Dios un edificio. Y el apóstol Pablo aquí ha cambiado completamente. Nos dijo, una casa terrenal, una casa de barro. Luego nos dice un tabernáculo, un esquenos es una carpa, y ahora nos dice un edificio. Tenemos de Dios un edificio, y esa palabra es oikodome, y es una construcción más firme. Es una construcción no temporal, como la casa de barro que dijimos anteriormente. Y al mismo tiempo dice, tenemos de Dios un edificio, es una construcción más firme, no temporal, no como la casa de barro anterior, es una casa no hecha de manos. Luego dice eterna en los cielos. Y si ustedes miren, hermanos, dice eterna en los cielos, no dice que es los cielos, sino que lo que está haciendo es que nos está señalando el origen. El origen es celestial, el origen es divino, no es el cielo en sí, pero su origen es celestial. Ahora, para que podamos nosotros entender esa palabra, ese verbo muy importante, tenemos, y la pregunta fue, ¿qué es lo que tenemos y cuándo lo tenemos? Eso es en relación a la pérdida del cuerpo, hermanos. Más que todo dice, si se deshiciere, si esta casa de barro, este cuerpo se deshace, tenemos. Ahora, hermanos, para poder entender por qué es tan importante ese verbo tenemos. Y como la pregunta que nos hicimos es, ¿tenemos? ¿Qué tenemos y cuándo tenemos? Y para eso es muy importante que abramos nuestra Biblia. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 15, verso 44, hermanos. Y ahí leemos, si hay un cuerpo natural,
hay también un cuerpo espiritual. O sea que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 44, nos está diciendo que hay un cuerpo natural, físico, pero también hay un cuerpo espiritual. Y hermanos, tratando de encontrar verdaderamente cómo podemos nosotros comprobar qué es lo que tenemos y cuándo tenemos, una vez que esta casa de barro, este esquenos, esta carpa se destruye, se deshace, se hace pedazos completamente, para poder que nosotros entendamos qué es lo que realmente sucede en el momento que usted y yo morimos. Eso es si morimos antes del rapto de la iglesia, que va a suceder con nosotros. Y para poderlo entender, hermanos, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 16 y vamos a leer versos 22 y 24. Lucas capítulo 16, versos 22 y 24. Y leemos ahí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está hablando y está diciendo: aconteció que murió el mendigo. Y luego nos dice: y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego continúa diciendo el Señor Jesús: y murió también el rico y fue sepultado. Ahora leemos el verso 23 y nos dice: y en el Hades alzó sus ojos. Y ese está en el lugar de los muertos. Y dice que alza sus ojos. Y lo primero que nosotros notamos aquí, hermanos, es que si vamos nosotros un poquito para atrás en lo que leímos, 1 Corintios capítulo 15, verso 44, la escritura nos dice: si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y lo que nuestro Señor Jesucristo está escribiendo en Lucas capítulo 16, versos 22 y 24, es un cuerpo espiritual, porque vean bien lo que dice, hermanos. Aquí dice: y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es lo que fue sepultado? Su casa de barro, su cuerpo. El verso 23 nos dice: y en el Hades, que es una referencia al lugar de los muertos en aquel tiempo, y dice: y en el Hades alzó sus ojos. Y vemos que tiene ojos. Luego dice: estando en tormentos, vemos que puede experimentar sufrimientos. Y luego dice: y vio de lejos a Abraham. Y nos dice que es capaz de ver lo que está sucediendo, tiene ojos, puede sufrir, puede sentir sufrimiento. Y luego dice: y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, esa palabra seno en ese sentido es recostado en su pecho. Ve, abre sus ojos, mira a Abraham, ve a Lázaro recostado en el pecho de Abraham. Y el verso 24 nos dice: entonces él dando voces. Vemos que puede experimentar sufrimiento en ese cuerpo espiritual en que está. Tiene ojos y habla, tiene boca y tiene entendimiento, porque reconoce a Abraham. Abraham ha muerto hace cuánto, puedo decir a más de 1000 años, pero lo reconoce y dice: y viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, recostado en su pecho. Verso 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham. Y eso nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, hermanos, que Primera de Corintios capítulo 15, verso 44, es exactamente cuando dice: si hay un cuerpo natural, hay un cuerpo físico, hay también un cuerpo espiritual. Y la pregunta era: ¿qué tenemos? Un cuerpo espiritual. Eso es lo que tenemos. Cuando ese pasaje en el verso número 1 nos dice: tenemos, que es ese verbo importante,
Y luego nos dice, la pregunta a la que nosotros nos hicimos es, ¿qué tenemos y cuándo tenemos? Y aquí la respuesta, nuestro Señor Jesucristo nos la da. ¿Qué tenemos? Tenemos un cuerpo espiritual al momento de morir. ¿Cuándo lo tenemos? En el momento en que esta casa de barro, este cuerpo, se destruye. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo claramente nos está mostrando, hermanos, en el capítulo 16, versos 22 al 24. Ahora continuemos, hermanos, y vamos a movernos al verso número 2. Y el verso número 2 dice, y por esto también gemimos. Y esa palabra, hermanos, es completamente diferente a una palabra que vamos a ver más adelante. Esta palabra es gemir, pero es un gemir diferente. Es la palabra estenazo, y el significado de esa palabra es suspirar con un deseo intenso. Y si leemos literalmente del original es, y por esto también nosotros suspiramos con un deseo intenso. Y luego nos dice en el siguiente párrafo, deseando ser revestidos. Ese es el verso 2 que estamos leyendo, capítulo 5, verso 2. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y esa es la palabra oiketerión. Y ese es un hogar. Vean bien, ya no es una casa, ya no es un edificio. Ahora es un hogar, hermanos. Un hogar es en sí, nos habla de una relación familiar. Vean bien cómo ha ido avanzando de casa de barro a un edificio que nos dice tenemos de Dios un edificio. Y ahora en el verso 2 nos está diciendo de aquella nuestra habitación celestial. Y es la palabra oiketerión, y la palabra es tu hogar, un hogar. Ahora es bueno aclarar una cosa, hermano. Vean otra vez que dice bien, y por eso también nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Otra vez es bueno aclarar, dice que es del celestial, es del cielo, su origen es celestial, es divino, pero otra vez, no es el cielo mismo. Su origen es celestial. La habitación, que en este caso cambió de una casa de barro a un edificio, a un oiketerión, que es un hogar. Es diferente, y nos está diciendo nuevamente que es nuestra habitación celestial. No es el cielo mismo, sino que su origen es celestial. Lo miramos en el verso 3, hermanos. Pues nos vestiremos. Vamos a leer para tratar de aclarar un poquito, entender un poquito más. Vamos a leer, hermanos, de la Nueva Traducción Viviente, el verso número 3. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso número 3, dice en la Nueva Traducción Viviente, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpos. Eso es lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente en el verso 3. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Ahora nosotros vamos a leer desde la Valera 60, el verso número 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora el verso número 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo. Ahora volvemos a la palabra eskenos, carpa o cuerpo humano, cuando nos dice en el verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta carpa, en este cuerpo humano. Y la siguiente parte nos dice, gemimos con angustia. Eso significa que usted y yo estamos gimiendo con angustia en este tabernáculo, en esta carpa temporal,
en esta casa de barro. Y ahora, hermanos, para que comprendamos un poquito acerca de este gemido con angustia, vayamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leerles del verso 22 y 23. Abran sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 8, versos 22 y 23. Y ahí leemos. La Sagrada Escritura nos dice exactamente esto. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y luego el verso 23. Y no solo ella, y no solo la creación está gimiendo con dolores de parto, sino que también nosotros mismos. Y eso nos dice, hermanos, por qué razón nosotros estamos gimiendo con angustia mientras estamos en este cuerpo, en este tabernáculo, en esta casa de barro. Romanos capítulo 8 nos dice la creación misma está gimiendo con dolores de parto. Nosotros también estamos gimiendo con dolores de parto, al igual que la creación. Luego pasamos al verso número 4, porque ahí nosotros leemos verso número 4, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Y esa palabra revestidos, hermanos, es la palabra ependiomai, y lo que significa es sobrevestirse. Y eso significa, tengo una ropa y encima de esa ropa me voy a poner otra ropa. Eso es exactamente lo que nos está diciendo. Y nos está diciendo por qué razón queremos ser revestidos una ropa sobre otra ropa. Y seguimos leyendo el verso 4, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y la Escritura, hermanos, nos dice esto. Si leemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 53, nos dice la Escritura, nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es 1 Corintios capítulo 15, verso 53, hermanos. Y esa es la razón del verso 4. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 4 nos dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Y eso significa ponerse una ropa sobre otra. ¿Por qué razón? Para que esto mortal, este cuerpo mortal y esta condición mortal de nosotros, dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y hermanos, vamos a dejar hasta aquí la primera parte de este estudio. Luego vamos a tratar de hacer la segunda parte. Nos quedamos en Segunda de Corintios capítulo 5, verso número 4. Y vamos a terminar esta parte dándole gracias al Señor por este tiempo. Señor, le damos gracias a usted por la oportunidad de compartir este estudio de la Escritura, Padre. Rogamos, Señor, que estos pasajes nos den comprensión más que todo, Señor, al entendimiento que nosotros debemos de tener acerca de lo que verdaderamente usted ha hablado en estos pasajes de la Escritura. Rogamos también que seamos fortalecidos, Padre Santo, a través de la verdad de su palabra, y que usted nos siga bendiciendo, Padre, en la segunda parte de esta exposición bíblica. Damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.